Señoras, señores, vamos a recibir con una atronadora ovación al campeón del mundo de oratoria, Alberto García, de Málaga, García. ¡Vamos allá! ¡Ahora el campeón del mundo! ¡Bienvenido! ¡Champion of the world! ¡Champion of the world! Ya sabemos qué cosa tenemos en común, sin embargo, tenemos la gran diferencia de cómo queremos atacar ese problema. La cosa que tenemos en común, Estefan y yo, es que ambos queremos acabar con la pobreza. Bueno, es un fragmento de la intervención del nuevo campeón del mundo de oratoria en español, celebrado en Argentina, que como habrán intuido al escucharle, pues es un español. Alberto García Chaparro, ¿qué tal? Buenas tardes. La importancia o el interés por las habilidades comunicativas crece día a día. La mirada es esencial. Muchos políticos se les dice, oye, tú tienes que salir de ahí o tienes que hacer que la gente salga de tu meeting pensando que la has mirado. Si yo te quiero matar y tengo las manos así, es bastante difícil porque tengo las manos así. Tú sabes que yo no tengo ni una pistola, ni un cuchillo, ni nada para matarte. Es más, de forma instintiva crecemos que si yo te apunto con una pistola, ¿tú qué haces? Levantas las manos. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano entiende que cuando uno levanta las manos y enseña la palma de las manos, es que no tengo nada que esconder. Por eso se le dice mucho a los políticos que enseñen las palmas de las manos, porque eso significa que no tienen nada que esconder. La influencia de todas las redes sociales y de cómo está cambiando la forma en la que comunicamos es tan fuerte, tan potente, que está cambiando la forma en que comunicamos en persona. No es que una esté bien y otra esté mal, sino que uno tiene que ser consciente de que el cambio ya, desde mi punto de vista, es imparable. Bueno, ¿qué pasa, chavales? El día de hoy tenemos el enorme placer de tener un invitado que no solo domina las palabras, sino que las convierte en una verdadera magia. Alguien que ha sabido descifrar las claves de la comunicación efectiva, transformando el simple hecho de hablar en un auténtico arte, logrando numerosos premios y uno de ellos el Campeonato Mundial de Oratoria Universitaria. Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Cuando te presentan así ya muy alta la expectativa. ¿Qué tal? Nos comentabas que venías del trabajo. ¿Qué tal? ¿Día duro o día normal? Día duro como todos. Entonces, cuando todos los días son duros, ya no hay días duros, solo hay días normales. Eso es. ¿Puedes comentar un poco a la audiencia tu situación actual, qué estudias o poco? Mi situación actual es, digamos, compleja por el número de cosas que hago, pero llevo así desde primero de carrera, por tanto, para mí no es ninguna novedad. Estudio quinto de carrera, Derecho y Relaciones Internacionales, en la Universidad Pontificia Comillas. Llevo desde primero de carrera trabajando en consultoras de comunicación. Actualmente tengo una mía propia, pero trabajo también como autónomo en otras empresas, dando cursos de formación a colegios, a universidades, a individuos que quieran mejorar comunicación y también a otras escuelas de locución, de doblaje, etcétera. Y paralelamente a eso, pues me dedico a la competición en debate académico de competición y a la oratoria competitiva con mi universidad y mi club de debate. ¿Y puedes explicarnos un poco cómo era la vida de Alberto antes de que naciese el gusto de la comunicación? O sea, ¿de dónde surgió ese arte? Yo es que creo que, claro, no conozco vida mía antes de que surgiera mi amor por la pasión, porque yo creo que es algo que uno lleva dentro. Sí que hay una vida pre-competición y post-competición, ¿no? En la vida pre-competición, pues a uno le gusta comunicar, le gusta hablar en público, le gusta la oratoria, pero es verdad que tu vida cambia mucho cuando eso lo trasladas, digamos, al escenario competitivo. Mi vida cambió verdaderamente cuando empecé a debatir de forma pseudo profesional en competiciones nacionales e internacionales. Ahí es donde está verdaderamente el cambio, pero mi vida siempre ha ido vinculada a la pasión por comunicar. O sea, ¿consideras que tu punto de inflexión fue en el colegio cuando empezaste a competir en temas de oratoria? Claramente, el momento en el que pasas de hacer algo, digamos, amateur, algo que puedes considerar como un hobby, a verdaderamente poder dedicarte a ello y competir, lo que sucede es que dedicas la mayor parte de tu tiempo a esta actividad, ¿no? Sí. Yo cuando hablo con algunos amigos digo, es que para mí esto no es un hobby, ya para mí es, aparte de mi trabajo, es
donde yo me desenvuelvo en el ámbito profesional, personal y competitivo. Para mí es algo muchísimo más que un hobby y lleva sin ser un hobby como tal 7 años. ¿Y qué valor crees que tiene la oratoria hoy en día en cuanto a emprendedores y en cuanto a gente en general, de cualquier ámbito? Mira, es buena pregunta porque sí que es cierto, no me voy a poner aquí extremadamente negativo. Yo creo que la importancia o el interés por las habilidades comunicativas crece día a día. Y en España cada vez nos preocupamos más por cómo hablamos en público. Eso es cierto. Ahora bien, todavía queda mucho por recorrer. O sea, todavía necesitamos apoyo de las administraciones públicas para que esto verdaderamente se impregne dentro del currículum educativo y no sea algo que suene a película americana que vemos en el cine, ¿no? Necesitamos también apoyo de las grandes empresas, porque para esto se necesitan recursos, se necesita inversión, se necesita apoyo corporativo y, por supuesto, también las instituciones educativas son las primeras que tienen que apostar. Yo he tenido la suerte que mi universidad apuesta al 100% por esto. Pero sé, a ciencia cierta, que hay colegios o hay universidades que ya sea porque no quieren o ya sea porque no pueden, no apuestan por esta actividad. Yo creo que ahí cometen un error porque las habilidades comunicativas que te da oratoria y debate no es solamente útil para los que estudiamos Derecho o los que estudian periodismo. Esto es útil para cualquiera, especialmente para los que quieran emprender. O sea, ¿crees que dominar la oratoria es esencial para cualquier tipo de persona? No, es que si no dominas la oratoria, o sea, tú no tienes que ser un maestro de la oratoria para saber comunicar. Tú tienes que ser capaz de manejarte de una forma sencilla, de una forma tranquila, controlar los nervios en la vida normal y profesional. Ahora bien, tú tienes que tener herramientas suficientes para desenvolverte en un mundo en el que cada vez es más complicado. Cada vez la comunicación es más compleja. Las redes sociales son un reto. La forma en la que ahora nosotros mismos que somos jóvenes nos relacionamos cada vez es más difícil. Entonces, nosotros tenemos que aprender a comunicar, ya sea en público y ya sea entre nosotros. Tenemos que aprender a argumentar, tenemos que aprender a ser críticos, a identificar mentiras. Si no hacemos eso, estaremos haciendo una sociedad profundamente triste y poco preparada para el mundo que viene. Sí, yo he escuchado en un periódico que decía, bueno, y en numerosos libros que he leído, que la comunicación, o sea, el comunicar una idea es prácticamente hasta más importante que la propia idea en sí. Es que yo siempre que le digo a muchos alumnos míos que quieren estudiar ingeniería, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, que a mí esto no me interesa, porque un ingeniero al final solamente tiene que calcular cosas, tal, que no se me caiga el tornillo. Digo, mira, tú tendrás que hacer un proyecto, trabajarás en una empresa, tendrás que hacer un proyecto en el que te tirarás trabajando meses, tendrás que presentárselo a tus jefes o tendrás que presentárselo a un inversor externo. Y para hacer eso y convencer de que te compren la idea, tú tienes que saber comunicar. Entonces, por muy ingeniero que seas, tú tienes que aprender a hablar en público. Entonces, no te vale solo con saber sumar, restar y hacer muchas integrales, sino que también tienes que saber comunicarlas, porque si no, no te va a servir de nada. Y tocando el tema de los nervios que dijiste previamente, ¿puedes decirnos cuáles son como 3 consejos que tú llevas en ti mismo antes de llevar a cabo una oración? El primer consejo es incluso teórico o sobrevuela todo, y es no pensar que los nervios son malos de por sí. Tienes que tener nervios. En una escala del 0 al 10, evidentemente yo no quiero ni el 0 ni el 10. El 0 significa que no te importa nada. El 10 significa que no puedes controlarlos. Tú tienes que estar en un nivel entre el 2 y el 3. Es decir, tienes que tener cierto nerviosismo. Sí. Entonces, los nervios no son malos de forma inherente. Lo que tienes que hacer, que es el segundo punto, es saber controlarlos. Saber utilizarlos. Si a ti no te importa lo que estás haciendo, eso será un problema porque no comunicarás de la forma que tienes que hacerlo. No te prepararás tanto como deberías. Y el tercer punto es saberse consejos casi de perro viejo. Pues no sé, aprovechar y saber que el agua fría te ayuda a estar más tranquilo. Hacer ejercicios de respiración antes y durante. Aprender a hablar mientras hablas de la forma correcta. Saber cómo tienes que jugar con la mirada cuando estás hablando en público para evitar estar nervioso. Y también, evidentemente, controlar las manos y los gestos que haces para no transmitir esos nervios. Hemos entrado ya en un punto en el que queríamos entrar, que es el tema de dar como una breve masterclass, ¿no? de la oratoria. Vamos a empezar con el conectar emocionalmente con el público y quería que me dijeses
¿cuáles crees que son las claves para conectar, nada más comenzar una charla con el público? Mira, hay una cosa que en oratoria se conoce como exordio. Un exordio es algo que yo hago, en teoría, para llamar la atención del público, pero que en realidad, y a mí me lo enseñaron así, es algo que hacemos para captar la benevolencia del juez. Cuando digo juez, no me refiero solamente en una competición, en un torneo de debate, sino juez es la persona que nos está escuchando y que tenemos que convencer. Entonces, cuando estamos dando un discurso, nuestros jueces son las personas que nos están viendo y van a decidir si, por ejemplo, me votan o no me votan, si invierten o no invierten. Entonces, en ese punto, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay que hablar con convicción, que ese sería el segundo punto. Hay que hablar con convicción. Hay ocasiones en las cuales uno tiene que defender cosas con las que no concuerdas. Y eso a nosotros en los torneos de debate nos pasa todos los días. Sí. Entonces tú ahí tienes que tener la capacidad de saber suficiente del tema para llevártelo a tu terreno. Oye, así nosotros vemos al final que hay parte de verdad en lo que dice el contrario, que hay parte de verdad en la ideología con la que a priori no concuerdas. Entonces tú tienes que intentar hacer tuyo ese ideario con el que a priori no estás de acuerdo. Y así te das cuenta que muchas cosas de las que defiende la persona que tienes enfrente no es que sea fruto de algo irracional con lo que no estás de acuerdo porque no tienes que estar de acuerdo, porque tú eres de izquierda, el otro es de derecha, o viceversa. Entonces yo creo que esos dos puntos son esenciales a ese respecto. ¿Cómo utilizas el lenguaje corporal y la modulación de voz en cuanto a dar un discurso? Aquí lo típico que se suele decir, ¿no? Pues del 100% del mensaje que se transmite, el 70% es tanto y solamente retiene el 7% de importancia a aquello que decimos. Mira, del lenguaje corporal hay 3 tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, que es qué dices, el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal. Dentro del lenguaje paraverbal y el lenguaje no verbal es cómo lo decimos. El lenguaje no verbal es lo que hacemos con el cuerpo, aquello que comunicamos con el cuerpo. Manos, pies, espalda, expresiones faciales. Y el lenguaje paraverbal es aquello que podemos hacer con la voz, el ritmo, el tono, el volumen, los silencios. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que entender que aquello que decimos no deja de ser importante, pero es cierto que tenemos que multiplicarlo o elevarlo a la potencia con cómo usamos el cuerpo y cómo usamos la voz. Nosotros tenemos que ser primero conscientes de cómo nos movemos. ¿Cómo nos movemos? Oye, si yo tengo un tic que me toco el pelo, primero tienes que ser consciente de que lo haces. Claro. El segundo punto es forzarte a no hacerlo. El tercer punto es, estarás pensando y medio te saldrá natural que no lo haces. Y el cuarto punto, que será el último paso, es ni te enteras que no lo haces porque ya lo haces bien. Entonces tenemos que entender esas fases del aprendizaje. Y así acabarás entendiendo que los movimientos los haces por una razón, que cuando hablas de fuerza tienes que señalarla con las manos, cuando te refieres a ti tienes que señalarte a ti, cuando te refieres a otra persona, que no tienes que enseñar la palma, sino que no tienes que enseñar el reverso, sino que tienes que enseñar la palma de las manos, porque así reflejas mayor cercanía y que no estás escondiendo nada. Todo eso son pequeños detalles que uno con la experiencia va adquiriendo. ¿Y podrías decirnos 4 o 5 detalles de esos que tú dices de enseñar la palma? Eso me encantaría saberlo un poco más. Varios detalles, pues mira, el primero... Como trucos secretos que tengas. Trucos secretos, no sé si son tan secretos o no, pero mira, os voy a decir unos cuantos. Primera cosa que se suele decir, la mirada es esencial. Muchos políticos se les dice, oye, tú tienes que salir de ahí o tienes que hacer que la gente salga de tu meeting pensando que la has mirado. Que le has mirado, porque joder, me ha mirado el candidato. Es mucho más probable que una persona conecte contigo cuando te mira. Entonces, tú lo que tienes que hacer es dividir por sectores el gran estadio en el que estás. Y es cierto que a lo mejor la persona no piensa que la has mirado directamente, pero sí que no ha estado focalizado en uno, sino que, oye, ha mirado por donde estoy. Nosotros siempre tenemos mucho ego de forma natural, siempre queremos que nos miren. Entonces, si ve que los ojos vienen hacia mí, la gente considera que le ha mirado y eso es más fácil de convencer. Entonces, la mirada sería el primer punto. Segundo punto, mira, fijaros en la mayoría de cumbres políticas internacionales que siempre el que es el local se sitúa en la posición en la que estoy yo, estando la cámara enfrente. Y la persona que viene, extranjera, el jefe de Estado extranjero, viene en esta dirección. Para que cuando nosotros nos saquemos la foto yo dándote la mano así y tú dándome la mano así. Aquí
yo estoy ganando. Claro. Yo estoy ganando. Si hacemos así, yo estoy ganando. Porque mi mano cubre la tuya y yo tengo la mano fuerte. Entonces, esto se prepara en las cumbres internacionales para que yo gane ese apretón de manos. Tercer punto relacionado con esto es que como muchos políticos les explican esto, igual que a mí me lo explicaron en su día cuando hice cursos de comunicación política, contraatacan, ¿no? Contraataca, pues si me haces eso, yo te pongo la mano encima y luego o te cojo del hombro, te cojo del codo y ocurren Eso lo cosas hace muy mucho- famosas, ¿no? mucho Trump, Mucho ¿no? Trump, Macron Sí, le sí, pasa sí. que Macron, que le han dado clases de esto, pues llega ahí Trump tal y el otro le coge del brazo y empiezan a hacer así que parece, ¿no? Y entonces el tercer punto es que en política internacional, en teoría, el que entra primero al edificio es más débil. Entonces ocurren cosas curiosas como que ninguno quiere entrar primero y al final se acaban peleando. Entonces yo os digo esa curiosidad, esa tercera curiosidad que pasa mucho en política internacional. Ah, mira La qué curioso. cuarta es lo de las manos, porque yo siempre lo explico de la misma forma para mis alumnos. Y es, vamos a ver, si yo te quiero matar y tengo las manos así, es bastante difícil porque tengo las manos así. Tú sabes que yo no tengo ni una pistola, ni un cuchillo, ni nada para matarte. Es más, de forma instintiva, crecemos que si yo te apunto con una pistola, ¿tú qué haces? Levantas las manos. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano entiende que cuando uno levanta las manos y enseña la palma de las manos, es que no tengo nada que esconder. Por eso se le dice mucho a los políticos que enseñen las palmas de las manos, porque eso significa que no tienen nada que esconder. Y el quinto punto, ya que me has dicho 5, los pies. Los pies. Hay diferencia entre tener inclinación de los pies hacia afuera o hacia adentro. En teoría, la gente que tiene inclinación de los pies hacia adentro, muchos jugadores de fútbol que lo tienen, esto no son matemáticas, esto es una ciencia social que muchas veces no puede hacerse tangible, pero los pies hacia adentro implican cierta Maldad. intranquilidad, poca seguridad, y los pies hacia afuera cierta tranquilidad en lo que se está diciendo y mayor sensación de seguridad. No quiere decir que si yo por tener los pies hacia afuera ya soy Barack Obama hablando, pero bueno, son pequeños detalles que uno va sumando para hacer una lista de curiosidades. Ah, pues mira qué curioso, ahora vamos a poder ahí analizar a la gente. Puedo dar más, Buenos puedo trucos, dar más. Pero ya los cobro, ya los siguientes. Me encantaría que analizases el lenguaje verbal y no verbal de Trump. Ahora que han sido las ¿Qué te elecciones parece? y que... Pues Trump es un verdadero maestro en este sentido. Es verdad que él rompe muchos de los esquemas que yo mismo explico en clase, ¿no? Nosotros, por ejemplo, explicamos dos cosas así básicas en oratoria. El primero es que no se señala, sino que se hace así. Yo si quiero señalaros, te señalo así. Yo cuando debato señalo al equipo contrario así, no señalo con el dedo. Pero esto, claro, él precisamente hace lo contrario, porque su estrategia comunicativa es agresiva, es ofensiva. Entonces señala con el dedo, entonces sale ahí de ese primer esquema. Y el segundo punto en el que él escapa de esto que yo considero normal para cualquier otro político, digamos aquí en España al uso, es que nosotros tenemos un rango de movimientos que nosotros llamamos cuadrante normativo. Es decir, yo las manos las mantengo dentro de una especie de rectángulo en el cual yo no voy a poner las manos aquí, ni voy a poner las manos aquí, ni aquí abajo, ni aquí arriba, sino que yo las mantengo dentro de una distancia prudencial en este sentido. Él se escapa de todo esto. ¿Por qué? Porque su estilo es salirse efectivamente de todo lo que sea Claro. un rectángulo o un cuadrante normativo. Entonces, lo hace, no quiere decir que está mal, al revés, lo hace bien porque tú tienes que hacer tu cuerpo, tus movimientos, acorde a lo que quieres transmitir. Y él no quiere transmitir seriedad en ese sentido. Él quiere transmitir que es Donald Trump y que se puede permitir señalar con el dedo. Y de todos los políticos, o alguien fuera del mundo de la política, ¿puedes decirnos alguien que te sea para ti como alguien o un punto de referencia en el que te puedas inspirar y tomar nota para aprender? Yo creo que el mejor político que conozco en ese sentido o de discursos suyos que he analizado, Sí. yo creo que es Barack Obama. Yo creo que encaja, es un estilo de oratoria muy distinto al actual de Donald Trump, pero Sí. yo creo que encaja perfectamente en un manual del buen orador. Tiene una presencia física envidiable, sabe jugar mucho con su cuerpo, tiene una sonrisa que a la gente le gusta. No estoy hablando de ideología, estoy hablando de algo estrictamente comunicativo. Y juega con la voz, con el ritmo, con el tono, con los silencios de forma perfecta. Sabe jugar mucho con el público. Es muy cercano con la gente que le está escuchando. Y evidentemente yo creo que ver un discurso de Barack Obama, sin entrar en el contenido, te gusta y te lo ves porque lo hace muy bien.
Entonces yo creo que es el mayor ejemplo, al menos en política internacional, que podemos tener de buen orador. ¿Y podrías marcar un discurso en concreto tuyo que marcase la diferencia, el lenguaje, cómo utilizaste el lenguaje verbal y no verbal? Yo creo que precisamente la final del Mundial. La final del Mundial. Es verdad que tuve mucho tiempo para pensar todo esto y cuando uno tiene 2 meses para prepararse una competición, tienes tiempo suficiente para idear todo este tipo de cosas. Yo tenía la idea de que en la final, si era el caso en el que me enfrentaba al otro chico, que además también era español, gallego, y le saco 4 años, lo que yo tenía que reflejar con el cuerpo es una sensación de superioridad, no solo de edad, sino de experiencia propia en la materia. Sí. Es decir, que yo soy el profesor y él es el alumno. Si tú eres capaz de reflejar de una forma ofensiva con el cuerpo que tú tienes esa estrategia, iba a ganar mucho. Yo en la final del Mundial tuve que defender que los países en vías de desarrollo tenían que contaminar más para poder crecer. Y mi idea era defender la justicia. Que sí tenían que contaminar más porque era lo justo y lo responsable con la gente que estaba sufriendo en esos países. Cuando tú estás defendiendo justicia y responsabilidad social de una gente que está pasando hambre hoy frente a una persona a la cual sacas 4 años y que en teoría tienes que reflejar esa superioridad, tu cuerpo tiene que ser meterse en su terreno, tiene que ser señalarle mucho, tiene que ser incluirle en tu discurso. Sí, como llevar a cabo un discurso como los que has dicho de Trump, ¿no? Sí, un poco ofensivo, ¿no? Dentro de la formalidad de Sí, de una efectivamente. competición académica, pero si tú analizas el vídeo, cualquiera a lo mejor me escucha y dirá, este loco, ¿qué está diciendo? Pero es verdad que cuando tú analizas el vídeo, yo siempre intenté a lo largo de todas las intervenciones que mi cuerpo reflejara que me estaba metiendo en su terreno y que estaba siendo agresivo, porque la justicia y la responsabilidad social merecen que tú seas agresivo con la otra persona. ¿Y cómo es el proceso de llevar a cabo esta preparación para el Mundial? O sea, te dan 2 meses y te dan ya el tema y tú lo tienes que preparar durante esos 2 meses y llevarlo perfectamente estructurado. En este caso tenía una complejidad mayor porque, claro, hay un elemento y es, te vas a montar en un avión, vas a ir a 9.641 kilómetros de tu casa a debatir en un país que no conoces, contra gente que no conoces, con jueces que no conoces, en una ciudad y una universidad que tampoco conoces. Entonces, evidentemente aquí hay una complejidad superior. No es como si yo voy a debatir a Málaga, a mi tierra, y ya Claro. sé quién me va a juzgar, sé qué es lo que hay y puedo incluir a los petos de sardina que me los conozco perfectamente. Allí no. Entonces ahí hubo un proceso no solo de preparación de los discursos, sino de adaptación al lugar al que iba. Y adaptación al juez que iba a decidir si ganaba. Y yo creo que esa es la verdadera diferencia entre un orador u otro. Y es saber adaptarse a la persona que le está escuchando y saber adaptarse al sitio en el que está hablando. Y yo creo que ahí pues sí que es verdad que fue un trabajo intenso por mi parte en los 2 meses anteriores de saber a dónde iba y saber a quién me iba a encontrar. ¿Y en esos 2 meses recibiste algún tipo de formación aparte de la tuya? Yo siempre contacto con gente que sabe. Yo puedo saber mucho de debate y mucho oratoria, pero yo no sé cómo hablan en Argentina. Nunca había estado. Yo contacto con un comunicador argentino para que me ayude. Yo sé el español castellano. Ahora, yo no sé si las palabras que yo incluyo en mi discurso allí Claro. suenan mal. Se lo paso a un amigo argentino y lo revisa. Yo no sé qué ideología tiene la universidad. Voy a estudiármelo y voy a preguntarle a un universitario de allí que me diga si son más centro-izquierda, centro-derecha. Ese trabajo, claro, lo tienes que hacer porque si Claro. no vas a ciegas. ¿Qué opinas de Fer Miralles? Bueno, yo creo que hace un trabajo. Mira, yo creo que esto no le pertenece a nadie. O sea, el mundo de la oratoria, de la comunicación, no le pertenece a nadie. Sí. Ni yo no sé ni más ni menos que otra gente, ni él sabe más ni menos que otra gente. A mí me gusta que esto se democratice lo máximo posible. Es decir, que a la gente le guste esto. Y si Fer Miralles consigue que la gente se interese de esto, a mí me encanta lo que hace Fer Miralles. Te puede gustar más o menos las técnicas, ¿eh? Te lo puedes creer más o menos la naturalidad o lo que quieras. Ahora, si tú consigues que esto sea más cercano y accesible al público, para mí estás haciendo lo que tienes que hacer con oratoria. Y puedes decir, o sea, aparte de la formación que tú llevas con personas que están fuera, ¿puedes explicarnos un poco cómo recibes ese tipo de formación, ya sea bien con
libros que puedas leer, con vídeos, con podcast, o qué tipo de contenido consumes. El contenido que consumo de cara a preparación a una competición como esta es específico del torneo al que voy. Me explico. Como aquí se trata un tema en particular, en este caso era algo climático, de pobreza, de países en vías de desarrollo, claro, la información que vas a consumir es en específico de esos temas. Entonces te preparas ad hoc para todas esas cuestiones. Evidentemente no es una preparación, digamos, de voy a leerme un libro de los 10 consejos para ser mejor orador. No, porque eso en teoría ya viene de fábrica. Eso es lo que tú ya tienes que saber. La diferencia entre las personas que vamos a ir allí no es si uno se ha leído más o menos libros sobre cómo gesticular. Eso asumimos que todos partimos de la misma base de que sabemos. La gran diferencia va a ser, uno, cuánto sepas del sitio, es decir, de las cuestiones externas a ti, y dos, cuánto hayas estudiado del tema. Porque cuanto más sepas del tema, de energía, de medio ambiente, de pobreza, datos, evidencias, todo eso te va a ayudar a una vez estando allí poder hacerlo mejor. Yo ahora me quería meter un poco más en el tema de los discursos efectivos en las plataformas digitales hoy en día. O sea, hoy en día vemos que TikTok, Instagram, Reels, YouTube, todo tiene una importancia muy grande en la actualidad. Y me gustaría que explicases la diferencia entre lo que es dar un discurso en persona en un evento a lo que es dar un discurso que tiene que durar muy poco en TikTok o Instagram, por ejemplo. La influencia de todas las redes sociales y de cómo está cambiando la forma en la que comunicamos es tan fuerte, tan potente, que está cambiando la forma en que comunicamos en persona. ¿Ah, sí? O sea, ahora mismo la mente del ser humano, sobre todo de los más jóvenes como somos nosotros, y más aún los que vienen detrás, se está haciendo cada vez más inmediata, cada vez menos tolerante a los discursos largos, cada vez más afín a la espectacularidad, cada vez más pendiente de la naturalidad. Esos elementos tiene que ser algo rápido, que llame la atención, que esté estructurado y que sea natural. Eso está contaminando absolutamente la otra parte de comunicación, digamos, tradicional en persona. Entonces, no es que una esté bien y otra esté mal, sino que uno tiene que ser consciente de que el cambio ya, desde mi punto de vista, es imparable. De ahí quiere decir que, oye, a partir de ahora los discursos en el Congreso tienen que durar como un TikTok, máximo 15 segundos, y si lo hacen muy bien, 3. No, yo creo que hay un escenario para uno y un escenario para otro. Ahora bien, quizá ha pasado a ser innecesario hacer mítines políticos que duren hora y media con un discurso de 50 minutos del candidato, sino que es mejor trasladar a comunicar un poco menos a través de tu mensaje y no hacer un discurso de 50 minutos, sino hacer un discurso de 13 minutos, que es lo que la mayoría de gente es capaz de consumir, y luego acercarte y hablar con la gente y así comunicar de otra forma mucho más humana, más cercana y más natural, que es lo que espera la sociedad de ti. O sea, 13 minutos de discurso, por lo general. Más o menos. En los discursos, en los vídeos de YouTube, si os dais cuenta, a partir de... La gente es capaz de tragarse unos 8 minutos, prestando atención si le interesa. De 8 a 13, 8 es el pico. 7, 8 minutos. De 7, 8 minutos a los 13 minutos, ahí está descendiendo. Y a partir de 13 minutos, muy bien lo tienes que hacer. Muy interesado tienes que estar para tragártelo entero. Sí, eso pasa muchísimo. Si analizas todas las estadísticas del podcast, ves que la media de retención pues es como mucho en un buen vídeo, igual 15 minutos si tienes suerte. Si no, son 8 minutillos o por ahí. Un podcast de 1 hora. Y es imparable. O sea, al final siempre me lo preguntan, ¿no? ¿Tú crees que es triste, no? Esta inmediatización de la comunicación. Digo, bueno, yo no sé si es triste o no. Ahora, es una realidad absoluta. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hace un buen comunicador? Adaptarse a eso. Sin llegar al ridículo. Yo no voy a empezar a hacer podcasts que duren 10 minutos porque la gente no es capaz de escuchar 1 hora algo que puede ser interesante. Justo. No quiere decir convertirse en un esclavo de esta cultura. Pero bueno, entender que ya es una realidad, que es un mar en el cual tenemos que navegar, intentar hacer el barco lo más a tu medida posible, pero que no se hunda en el océano de la nueva cultura de la comunicación. ¿Y tú te consideras un amante de la lectura? A mí me gusta mucho leer. Eso es cierto. Sí. Me gusta mucho leer, pero sí que considero que me gusta más
en sí el debate. Es decir, yo saco más riqueza, no tanto de mi lectura, sino de la contraposición de mi lectura con la lectura del otro. Porque cuando uno lee tiende a ser sesgado en aquello que lee. Hay gente que lee de muchas ideologías distintas, de muchas cosas distintas, y eso está bien, ¿no? Pero uno tiende a ser sesgado en lo que lee y se centra mucho pues, en un determinado sector, una determinada ideología, en determinados autores que nos gustan. Y a mí no es que yo saque mucho petróleo de lo que yo leo. Saco petróleo de contraponer lo que yo leo con lo que lee el otro y de ahí sacar mucho conocimiento útil. Te quería preguntar, cambiando un poco de tema, ¿qué opinas de los acentos en la oratoria? O sea, ¿qué opinas de, por ejemplo, el acento de un gallego con el de malagueño? Que yo veo que, por ejemplo, el tuyo lo has pulido un poco, no tienes tanto acento al hablar. ¿Qué opinas de eso? Bueno, esto me lo han preguntado mucho desde que he ganado el Mundial, claro. Mira, voy por partes. Primero de todo, yo soy andaluz, soy malagueño. Partimos de la base que Málaga quizá es la provincia andaluza con menos acento, digamos, de base. Pero yo nunca he suavizado ningún acento y nunca lo he pulido de forma artificial. Es decir, yo nunca he tenido un acento muy marcado. Mi padre es madrileño y quizá eso influye. Y nunca he tenido un acento muy marcado. Ahora bien, yo estoy orgulloso de comerme des, comerme eses y hablar como hablaría con mis amigos tomándome algo en un bar. Sí. De ahí a llevar el acento al extremo, al ridículo y al intentar hacerme el andaluz más humilde y más campechano que haya para conseguir votos, pues eso sí que me da rabia. Porque pasa lo natural a lo artificialmente asqueroso. Entonces eso no me gusta. Oye, si tú tienes tu acento gallego, tienes tu acento gallego y llévalo con orgullo. Ese sería el primer consejo que daría. Y el segundo, ser consciente de que hay gente que tiene ciertos sesgos hacia ese acento. Llévalo con orgullo, pero sé consciente de lo que tienes enfrente. Claro. Allí en Argentina yo era consciente de que no es lo mismo tener acento peruano que acento español, que dentro de acento español, gallego, que andaluz. Yo allí era consciente, por ejemplo, que el acento gallego tiene más puntos positivos que el acento andaluz. ¿Por qué tiene mayor predisposición positiva el acento gallego allí en Argentina? Porque los abuelos de muchos de ellos son gallegos. Entonces suena muy natural, muy familiar. Entonces a alguien que tiene acento gallego allí le viene bien. Un andaluz no tanto porque no hay tantos allí. Entonces tú eso tienes que ser consciente de eso. No quiere decir que te pongas aquí a ser el más de Lugo del mundo. Pero bueno, tú tienes en cuenta esos pequeños sesgos de la persona que te está escuchando. Ahora, hay que estar orgulloso del acento que uno tiene. No hay que ser artificial siempre y cuando estemos dentro de los márgenes de lo normal cuando estamos comunicando. Y volviendo un poco a lo anterior de TikTok, Instagram, que se me olvidó preguntarte una cosa, sería 3 consejos para conseguir un enganche en los 3 primeros segundos de vídeo, porque hoy en día si no tienes un hook que le interesa a la gente, el vídeo ya no sirve de nada. Una imagen chula de portada. Eso es lo primero. Oye, eso también es comunicar, ¿eh? No solamente hablar. Una imagen chula de portada para que ya desde fuera, si estoy en un perfil y lo veo, clique. Primero. Claro. Segundo, título interesante o palabras ahí en esa portada en los primeros segundos para que atraiga. El título es esencial. Esto en periodismo lo tienen a rajatabla. Voy a poner un título que sea atractivo para que la gente pinche. Y tercero, el exordio. Es decir, esos primeros 3-4 segundos tienen que ser clave. Tienen que ser clave. Claro. Cuando yo hice esta especie de campaña, porque una de las fases para clasificarte allí a la final del mundo era una especie de campaña para que la gente te votara, todos los vídeos que yo hacía para que la gente me votara, yo decía que me votaran o ayúdame para ir a la final del mundo en los primeros 5 segundos. Porque digo, bueno, si empiezo a decirles buenos días, mi nombre es tal... No, nada, a la gente nadie le importa. Ellos quieren escuchar ayúdame a ir a la final del mundo. O, ¿quieres que un español sea campeón del mundo? ¿Quieres que un malagueño represente a España en Argentina? Claro. Eso a la gente sí le interesa. Ahora, que me llamo Alberto, le interesa a poca gente. Claro, ¿Y qué tal? ¿Funcionó? Bueno, funcionó, sí. Gané el voto popular y luego el mundial, así que por ahora son buenas técnicas. Enhorabuena, sí. ¿Y qué opinas de desarrollar un poco más la marca personal? ¿Le estás dando caña a lo que es subir vídeos en estas plataformas o no? ¿O lo estás dejando un poco de lado? Yo creo que de las cosas que más me han dicho en mi vida es que tengo que ponerme a grabar TikToks sobre cosas de política tal y que me haría muy famoso grabando TikToks. Cosa que no descarto.
Ahora bien, es cierto que no puedo estar a todo. Yo creo que si uno hace eso, eso requiere un trabajo, ¿eh? Pensarse claro. que los vídeos y que los podcasts aparecen así por arte de magia, de no, yo quedo un día tal y lo grabo y lo subo directamente. No, yo sé que eso requiere un tiempo, requiere una dedicación y una preparación. Entonces, sabiendo eso, yo tengo que decidir. Y uno en la vida tiene que decidir. Yo he decidido que en ese plano profesional no me voy a centrar tanto en TikTok y en Instagram y en grabar vídeos de ese tipo, sino que me voy a dedicar a aprender mucho, a trabajar mucho en el ámbito de la empresa, de la educación, que es lo que a mí me interesa. Ahora bien, sí que, pues por ejemplo, trabajo evidentemente todas las apariciones que hay en prensa, que estoy teniendo muchas estos últimos meses, sobre todo desde lo de la victoria en el Mundial. Oye, pues eso hay que darle difusión. La victoria en el Mundial no tiene sentido si la gente no lo sabe. Si no voy a podcast, si no se sale en la tele, si no se va a la radio y si no se hace entrevista en periódicos, has ganado, ¿eh? Has ganado. Ahora no va a servir de nada. Una victoria es importante cuando eres capaz de exprimirla al máximo. Yo creo que eso tienes que tenerlo en cuenta para cuando vienen los éxitos y también cuando vienen las derrotas. Y es, bueno, no pasa nada porque tengo que aprender también a que cuando gane poder sacar el rédito que pueda. Y de todas las ponencias en las que has estado, ¿puedes decirnos algún error o alguna ponencia en concreto en la que te hayas arrepentido de haber hecho algo en concreto? Yo es que no me suelo arrepentir de ninguna ponencia o ningún curso que doy porque de todos aprendo algo. Hombre, hay algunos que dices, quizá me he arriesgado mucho yendo de formador a este torneo de debate teniendo un examen de derecho laboral el lunes. Bueno, sí, pero uno aprende de todo lo que hace. Y yo creo que aprendes de todo lo que hace y sobre todo de los errores, ¿eh? Yo he perdido mucho, me he equivocado mucho y eso siempre lo he tenido en cuenta. En general no me arrepiento de ningún curso y de ninguna conferencia que he dado, porque si la he dado es porque yo en su momento entendí que algo podía sacar, no económico, ¿eh? Algo podía aprender y en general aprendo cada día cosas y eso es lo que más me gusta del trabajo que tengo, que cada día aprendo cosas y conozco gente, que eso para mí es lo más importante. Y te quería preguntar, ¿tú el mundo de la oratoria a dónde lo quieres dirigir? ¿Tienes algún proyecto en mente que hacer con ello? ¿Quieres, no sé, sacar una academia o algo en concreto? Pues mira, ahora mismo yo me encargo a nivel profesional con mi asesoría en comunicación y expandirlo por los colegios todo lo que se pueda, que apuesten cada día más universidades en este sentido. Entonces quizá me gustaría, para ayudar a eso, que ya he escrito un manual de oratoria y debate que me gustaría poder publicar en breve. Estoy trabajando en pulir detalles y publicarlo para que alumnos que ahora empiezan y gente a la que yo le doy clase, que está en tercero o cuarto de la ESO, tenga una base sobre la cual empezar. Y eso me encantaría, ¿no? Con cómo ha sido mi experiencia, cosas que yo sé y que yo creo que les puede servir de utilidad. Y, por ejemplo, ahora estoy sumergido hasta el fondo en un proyecto en Andalucía, que se llama Andalucía Speech Forum, que queremos que sea el foro de debate, de discurso, de sociedad civil con empresarios más grande de Andalucía, que va a incluir a los mejores escolares de la ESO y bachillerato de toda Andalucía, con una red de torneos clasificatorios en todas las provincias. Y esos estudiantes se van a reunir en Málaga para dar propuestas, para discutir, para acudir a conferencias, a mesas redondas, a recibir formaciones de empresarios, de emprendedores, de jóvenes que estén haciendo cosas que nos interesen, de médicos, de políticos, de gente interesante, al mismo tiempo que están debatiendo. Y cada año van a dar un decálogo de propuestas para el futuro de Andalucía. Que al final el futuro de Andalucía, pues, son ellos. Antes has comentado un tema muy, muy interesante bajo mi punto de vista, que es el feedback. ¿Cómo dirías que hay que dar un buen feedback? Esto es muy importante, saberlo. Mirad, el primer mandamiento, que para mí es el esencial, es el objetivo del feedback no es demostrar todo lo que tú sabes. Esto es lo más importante, ¿eh? Es el principal problema que comete mucha gente que viene de juez a un torneo de debate o que da su opinión sobre el discurso de otra persona. No es demostrar todo lo que tú sabes y que la persona que ha hablado no. Es ser constructiva. Segundo punto. Problema, solución. Problema, propuesta de solución. Problema, propuesta de solución. Si todo el rato no hay problema identificado sin propuesta de solución. Y así tiene que ser. No me vale identificar el fallo de la otra persona, del equipo al cual le estoy dando el feedback, si no soy capaz de darle una propuesta de solución. Y tercero,
entender las características de la persona a la que le estás hablando. Conmigo puede ser duro, ¿eh? Me puedes decir, Alberto, esto ha sido una basura, lo has hecho mal. Aquí, aquí, aquí y aquí. Para hacer el ridículo de esta forma, no vengas. Yo soy heavy en ese sentido. Hay gente a la que no. Y que necesita una forma distinta de decírselo. Lo has hecho muy bien, pero mira, para la próxima vez, aquí, tal, tal, tal. No todo el mundo quiere mano militar cuando le dan un feedback. Hay gente que es más bien mano dulce y ser más tranquilito en las cosas que le dicen. Pues después de habernos dado toda esta teoría y todos estos conocimientos, que te los agradecemos mucho, nos gustaría ver en acción A ver. cómo son tus tácticas. Así que hemos preparado una sección que se llama Defiende tu idea. Venga. Te vamos a dar 3 temas y tú eliges uno de ellos y tienes 5 minutos para defenderlo, ¿vale? Vale. El primero es, ¿deberían desaparecer las fronteras entre países? Vale. El segundo es, ¿el matrimonio ya no tiene lugar en la sociedad moderna? Y el tercero es, ¿la legalización de todas las drogas es la solución para acabar con el narcotráfico? Vale. Elige uno de esos Vale. 3. Y tengo que hablar de 5 minutos. Sí, Sí, aproximadamente. sí, aproximadamente. entre 3 y 5. Sí, sin presión. Vale. Cuando quieras. Empieza. ¿Qué tema ¿Cuál quieres? va a El ser? tercero. El El tercero. tercero, el de las La legalización de todas las drogas es la solución para acabar con el narcotráfico. Mirad, yo creo que siempre lo digo mucho, la mejor forma de empezar un discurso es contando una historia. Y esta historia yo creo que la va a conocer todo el mundo. No por nada, sino porque no es mi historia. Es la historia de un señor que a todos nos sonará. Pablo Escobar os suena un poco, ¿no? Os suena. Yo me acuerdo la primera vez que vi la serie de Netflix, de Narcos, y dije, oye, este señor ha cometido innumerables delitos a lo largo de toda su vida. Ha muerto mucha gente por este señor. Ha ganado muchos miles de millones de dólares, que yo hoy no sé dónde están. Y al final se le hace una serie no para disuadir a la gente de ser como él, sino para decirle a la gente lo guay que está su vida. Eso es un error. Es un error, ¿eh? En sociedad, eso es un error. Este es el problema que tenemos con estos grandes narcos y con el narcotráfico. Y es pensarse que la serie de Narcos, que la serie de Pablo Escobar, es lo que debería ser. La realidad del narcotráfico es muerte. La realidad del narcotráfico es gente que pierde su vida ya no solo por morir, sino pierde su vida porque destroza familias, porque no estudia, porque destrozan países. La realidad del narcotráfico es gente que sufre, mucha gente que sufre. Entonces, cuando nosotros hacemos todas esas películas y nos gusta ver series de Pablo Escobar y lo tenemos como un increíble ídolo y no sabemos toda la sintonía de la serie, oye, eso es un problema porque estamos normalizando algo que no debería ser normal. Entonces, cuando nosotros tenemos esa situación, ese problema, tenemos que plantearnos qué soluciones tenemos. A lo largo de décadas en las que el narcotráfico se ha internacionalizado, se han dado muchísimas posibles soluciones, ¿no? Vamos a invertir dinero en seguridad, vamos a invertir dinero en la DEA para que investigue tal, vamos a invertir dinero en controles fronterizos, invertir dinero, gastar dinero, planes de concienciación. ¿Ha funcionado? No, no ha funcionado. No, es que nosotros incautamos en el puerto de Algeciras 600 toneladas de tal. No, no funciona. ¿Saben de dónde sacan el dinero? De que esto sea un negocio ajeno a la legalidad. Donde ellos ganan el dinero es haciendo este negocio fuera de la legalidad, porque ahí es donde le meten el plus económico y por tanto su ganancia. Sé que a priori puede parecer que legalizar las drogas supone tener yonkis en Gran Vía día sí, día también. Que yo cuando vaya a Plaza España, en vez de ver a gente en el mercadillo navideño, vea gente metiéndose heroína con una jeringuilla. Pero eso es como pensar que para solucionar el hambre en el mundo lo que tenemos que hacer es simplemente cocinar más hamburguesas de McDonald's y dársela a la gente en África. No. A veces las soluciones, pues al principio chocan. Yo entiendo que haya mucha gente que diga, no, vamos a llevar todo de yonkis si legalizamos las drogas. No, vamos a conseguir, primero, solucionar el problema del narcotráfico. ¿Sabéis por qué?
porque ya no van a tener todos los recursos económicos que tienen, porque van a empezar a pagar impuestos, van a empezar a tener que contratar, van a empezar a tener que llevarlo todo a la legalidad, y así vamos a solucionar el problema de que esos Pablos Escobares que nos gustan mucho porque tienen metralletas, en vez de metralletas, va a tener abogados para firmar contratos dentro de la legalidad. Y segundo, esto tenemos que hacerlo de una forma completa. Y cuando digo de una forma completa es, yo legalizo las drogas para acabar con el narcotráfico, pero al mismo tiempo haciendo un plan de concienciación profundo en las escuelas y en los medios de comunicación para precisamente no tener el problema de drogodependencia absoluta que podríamos llegar a tener. Entonces, yo sé que al principio pues, puede parecer problemático, ¿no? Solucionar esto a través de, venga, legalizamos todo. Pero el problema del narcotráfico en particular, y es la pregunta que me planteabas, la única forma de solucionarlo es legalizando las drogas. Así será la única forma que tenemos para que esas series de Netflix, que a mí en su día me sorprendieron y que ahora no sabemos todo la sintonía, dejen de ser algo normal hacia lo positivo para convertirse en algo normal hacia lo negativo, porque lo normal va a pasar a ser lo legal. Un aplauso, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Joder, cómo cambia verlo en acción. No sé si han sido 5 minutos, ¿eh? A lo mejor han sido más. No sé, pero Qué crack. ha sido muy interesante. La verdad es que sí, lo has planteado todo que de tal manera que te envuelve o sea, me dan ganas ahora de informarme en el tema. Sobre Pablo Escobar, sobre la serie, te la vas a ver otra vez. Yo creo que la clave está en cómo lo has estructurado, ¿no? O sea, me gusta mucho sobre todo de la parte final cuando has vuelto a recalcar la pregunta que yo te he hecho al principio. Eso, por ejemplo. Uno siempre tiene que hacer una cosa que se llama circularidad, o sea, tienes que hacer el discurso circular, ¿no? Si tú empiezas con la idea de Netflix y de Pablo Escobar, tienes que acabar de esa forma. Evidentemente, pues el final no es el más espectacular del mundo, sino que simplemente a un público normal, él entiende que acabas con lo mismo que empiezas. Lo suyo en un discurso es que tú te prepares el inicio y el final. Muy bien, ¿no? Aquí pues no ha sido una frase increíble de final, pues porque no me la había preparado, estaba improvisando. Pero cuando tú te preparas un discurso, tienes que prepararte muy bien el inicio, el final y el mensaje claro. El mensaje claro. Seleccionas el mensaje claro, piensas un inicio y un final. Así es la mejor forma para poder improvisar. Y aprovechando el improvisar, ¿puedes decirnos algunos trucos o algunos consejos que podemos llevar a cabo nosotros para mejorar nuestro vocabulario, como lo haces tú y lo has demostrado a la hora de improvisar? Leer y estudiar. Leer y estudiar. Leer y estudiar. No hay más magia en este sentido. Oye, cuanto más amplio sea tu registro, mejor. Uno no puede vivir con 800 palabras. El otro día me parece que leí un artículo que el número de palabras que la gente sabe de media ahora es infinitamente menor que el que sabía más de 30 años. Eso no puede ser. Oye, pues yo quizá por haber estudiado Derecho tengo que leer mucho, adquiero un vocabulario extra que otras personas no adquieren. Pero bueno, es un trabajo que cada uno tiene que hacer. Claro. Al final no te puedo dar un libro de léete este libro y tienes 1000 palabras más en tu vocabulario. Al final, oye, curioso, ¿no? Vamos a leer, no entiendo esta palabra. La entiendo, la adquiero y luego la pongo en práctica. Y bueno, ahora vamos a pasar a la última parte del podcast, que es una sección que te realizamos unas preguntas cortas con una breve respuesta, por así entre comillas. Entonces, Vale, pues empiezo yo. empieza Dani. La primera sería, ¿cuál es el mayor error que cometen los oradores? No prepararse, claramente. Hay que prepararse todo en la vida. ¿Qué tan importante es la improvisación a la hora de llevar a cabo una ponencia? Esencial, porque uno de los elementos más valorados ahora mismo es la naturalidad. Y uno tiene que saber improvisar porque uno tiene que saber ser natural. Y para saber improvisar bien tienes que tener clara la idea, seleccionar el mensaje y seleccionar también cómo quieres transmitirlo de una forma rápida. Si pudieses cenar con algún personaje histórico, ¿con quién sería? Yo creo que sería Hitler. Yo necesito entender cosas. Como un señor que no le admitieron en una escuela de pintura la puede liar tanto. Necesito entender. No soy ideología porque no lo voy a entender nunca. Pero necesito entender cómo es posible que la liara tanto. Claro. De tu experiencia en el mundo, en este mundo, ¿puedes decirnos cuál es la mayor mentira que puede haber del mundo de la oratoria? La mayor mentira del mundo de la oratoria.
que todos podemos ser oradores impecables y convertirnos en Barack Obama. Yo creo que eso no es cierto. Hay gente que tiene facilidad innata para hablar bien y entonces podrá ser un 10. Pero habrá gente que nunca podrá ser un 10 de comunicador. Nunca. Ahora bien, sí que puedes pasar de ser un 0 a ser un 7. Y ser un 7 no está mal, ¿eh? Lo que no tienes que ser es un 0. Ser un 7 no está mal, pero nunca podrás ser un 10 porque te faltan elementos casi biológicos para poder ser un 10. Una persona que es muy bajita, por ejemplo, no depende de ella y sin embargo tendrá problemas para comunicar en un debate político con una persona que mide 1,85. Y eso es cierto y no depende de ti. Claro. Y por último, para finalizar, tu mayor meta o sueño en la vida. Mi mayor meta o sueño en la vida es ser un servidor público completo. A mí me gustaría servir al público, servir a la sociedad desde los medios de comunicación, servir a la sociedad desde la política, servir a la sociedad desde la universidad, desde la educación. Para mí el servicio público es muy amplio y es intentar transmitir lo que sé de forma lo más humilde posible al servicio de la gente. Y yo querría que cuando me jubile pudiera echar la vista atrás y decir, oye, has aprendido muchas cosas, pero no te las has quedado para ti, sino que las has intentado transmitir y has intentado servir a la sociedad, que creo que es lo que hace todo buen ciudadano comprometido con un futuro mejor. Bueno, Alberto, te queríamos agradecer por haber venido aquí a compartir con nosotros. Es un inmenso placer y pues esperamos que os haya gustado el episodio de hoy, que hayáis aprendido de todos los consejos que nos ha compartido el día de hoy y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.